Te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. ¿Por qué ciertas personas eligen el camino del narcotráfico? Los narcotraficantes son criminales que se dedican a la producción, distribución y venta de sustancias ilegales. Estas sustancias, además de ser nocivas para la salud, causan graves daños sociales y económicos en las comunidades donde se consumen. En primer lugar, el narcotráfico es un negocio lucrativo y peligroso que alimenta la violencia y la corrupción. Los narcotraficantes utilizan la fuerza y la intimidación para proteger su negocio y suelen pagar sobornos a las autoridades para evitar ser arrestados. Estos actos criminales debilitan el Estado de Derecho y socavan la confianza ciudadana en las instituciones y en la justicia. En segundo lugar, el consumo de drogas genera graves problemas de salud pública. Además, el narcotráfico genera una economía sumergida que no paga impuestos ni cumple con las normas laborales y ambientales. En conclusión, el narcotráfico es un problema grave que afecta a la sociedad en conjunto. Es necesario tomar medidas efectivas para reducir la producción, distribución y consumo de drogas y para perseguir a los narcotraficantes y otros criminales relacionados con este negocio ilegal. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con la historia de Félix Gallardo, el capo que dominó el narcotráfico en México. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Las sustancias ilegales son altamente adictivas y pueden causar graves daños físicos y psicológicos a largo plazo. Además, los drogadictos suelen tener problemas de integración social, laboral y familiar, lo que los hace más vulnerables a la exclusión y a la delincuencia. Por último, el narcotráfico tiene un impacto negativo en la economía y en el desarrollo de los países. Los recursos que se destinan a combatir el narcotráfico no se pueden invertir en educación, salud o infraestructura. Miguel Ángel Félix Gallardo nació en Culiacán, Sinaloa, México, el 8 de enero de 1946. Sin embargo, su nombre es conocido en todo el mundo debido a su participación en el narcotráfico, siendo considerado uno de los más importantes narcotraficantes de la historia de México. Entre los narcotraficantes que más han causado revuelo en México podemos mencionar a unos cuantos. A lo largo de la historia del narcotráfico en México han surgido algunos nombres de narcotraficantes y líderes de carteles que han marcado el curso de este negocio ilegal. Pero, ¿quiénes son estos infames narcos? A continuación te menciono algunos de los más importantes. 1. Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, considerado uno de los líderes más poderosos de la historia del narcotráfico en México. Fue arrestado en varias ocasiones y en 2019 fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos. 2. Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más importantes del Cártel de Sinaloa y mano derecha de El Chapo. Se dice que ha sido uno de los líderes más astutos y hábiles para mantener el control del cartel. 3. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, fue líder del Cártel de Juárez, fue uno de los narcotraficantes más poderosos y ricos de su época y se dice que llegó a controlar una flotilla de aviones para transportar cocaína desde Colombia. 4. Juan José Esparragosa Moreno, conocido como El Azul, fue uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y uno de los colaboradores más cercanos del Chapo Guzmán. Se dice que era uno de los líderes más discretos y astutos del cártel. Estos son solo algunos de los nombres más destacados del mundo del narcotráfico en México. Sin embargo, este negocio ilegal es mucho más complejo y está compuesto por una infinidad de grupos, líderes y personajes que han tenido un papel importante en la historia del narcotráfico en el país. Uno de esos infames líderes es Félix Gallardo, quien se encuentra entre las filas de los narcos más peligrosos. Comenzó su carrera criminal en la década de 1970 cuando se convirtió en el jefe del cartel de Guadalajara. En ese entonces, el cartel controlaba gran parte del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos. Félix Gallardo utilizó su poder y riqueza para establecer una gran red de corrupción que se extendía desde las policías locales hasta los altos funcionarios gubernamentales. En la década de 1980, Félix Gallardo fue denominado como el zar de la droga en México, debido a su control sobre el tráfico ilegal de drogas, así como por su capacidad para evadir las autoridades mexicanas y estadounidenses. Sin embargo, su carrera criminal llegó a su fin cuando fue arrestado en 1989 por orden del gobierno estadounidense. Aunque Félix Gallardo cumplió su condena en una prisión mexicana, su influencia en el mundo del narcotráfico no desapareció. De hecho, muchos de los carteles actuales en México y América Latina siguen fortaleciéndose gracias a los métodos y estrategias que Félix Gallardo estableció en su época de poder. En resumen, Miguel Ángel Félix Gallardo es conocido como uno de los narcotraficantes más influyentes de la historia de México.
Su poder y control sobre el tráfico de drogas fue tal que logró establecer una red de corrupción que todavía persiste en algunos sectores del país. A pesar de haber cumplido con su condena, su legado en el mundo del narcotráfico sigue vigente en la actualidad. El narcotráfico es un negocio ilegal que genera enormes sumas de dinero, lo que lamentablemente a menudo se utiliza para sobornar a policías y altos funcionarios gubernamentales. De hecho, los líderes de los cárteles de drogas tienen la capacidad de influir en la política y la seguridad pública, simplemente por la cantidad de dinero que pueden ofrecer. Los narcotraficantes utilizan su riqueza para a menudo cooptar a policías locales y estatales, quienes a veces son extremadamente pobres, para facilitar el contrabando de estupefacientes y para alertar a los cárteles sobre las operaciones policiales en su contra. También pueden sobornar a altos funcionarios gubernamentales, incluyendo a miembros del Congreso y en algunos casos a altos funcionarios de los gobiernos estatales y el gobierno federal. La corrupción en México es a veces tan generalizada que incluso las personas encargadas de combatir el narcotráfico son a menudo sobornadas para no hacer su trabajo, ignorando a los cárteles y sus actividades problemáticas. Además, los cárteles pueden incluso buscar influir en las elecciones y en los procesos legislativos a través de sus sobornos. Todo esto lleva a una situación en la que los cárteles de droga tienen la capacidad de manipular y controlar los sistemas políticos y de seguridad en México. El soborno generalizado de policías y funcionarios gubernamentales es uno de los mayores obstáculos para erradicar el narcotráfico en México. Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Bellavista, Córdoba, una pequeña comisaría de Culiacancito, un pueblo cercano a Culiacán, Sinaloa. Félix Gallardo se formó como agente de la desaparecida Policía Judicial Federal, PJF, de México, donde aprendió valiosas habilidades que utilizaría más tarde en su carrera criminal. Después de trabajar como agente de la PJF, Félix Gallardo se convirtió en guardaespaldas del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Durante su tiempo como guardaespaldas, Félix Gallardo se introdujo en el mundo del narcotráfico y comenzó a trabajar como traficante de drogas. Fue en esta época cuando Félix Gallardo se unió a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo para formar el Cártel de Guadalajara. Este cártel se especializó en el contrabando de marihuana y opio hacia los Estados Unidos. Félix Gallardo y sus socios fueron los primeros en establecer vínculos con los cárteles de Colombia en la década de 1980, lo que les permitió expandir su influencia y poder en el mundo del narcotráfico. Félix Gallardo se convirtió en el líder del Cártel de Guadalajara y rápidamente se ganó la reputación de ser uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos de México. Durante su tiempo al frente del cártel, logró acumular una enorme riqueza y poder, estableciendo también una red de corrupción que se extendía desde las calles hasta los altos niveles del gobierno mexicano. A pesar de que Félix Gallardo fue arrestado en 1989, su legado en el mundo del narcotráfico continúa siendo significativo. De hecho, muchos de los cárteles que existen hoy en día en México y América Latina replican los métodos y estrategias que Félix Gallardo estableció durante su tiempo al frente del Cártel de Guadalajara. Miguel Ángel Félix Gallardo es conocido por ser uno de los narcotraficantes más importantes de la historia de México. Desde sus humildes orígenes, como agente de la PJF, se convirtió en el líder del Cártel de Guadalajara y acumuló una enorme riqueza y poder. Su influencia en el mundo del narcotráfico continúa siendo significativa en la actualidad. Recuerda que si te está gustando el video puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. Se cree que su protector político era su padrino, el exgobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Finalmente se asoció con Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha en Colombia, por medio del mafioso hondureño Ramón Mata Ballesteros, quien propuso que el Cártel de Guadalajara les ayudara a trasladar la droga desde Colombia a Estados Unidos, pasando por México. Félix Gallardo también fue padrino del hijo del gobernador Rodolfo. Se cree que esta relación llevó al secuestro, tortura y asesinato del hijo del gobernador por parte de Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma, y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Félix Gallardo fue un importante capo de la droga en México durante la década de 1980. Era conocido como el jefe de jefes y fue líder del llamado Cártel de Guadalajara, que fue el primer gran grupo criminal de México. A pesar de ser uno de los más poderosos del mundo del narcotráfico, Félix Gallardo mantuvo siempre una imagen discreta y se movió en círculos políticos influyentes. Se cree que su protector político era su padrino, el exgobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Sin embargo, la verdadera cumbre del poder de Félix Gallardo llegó cuando se asoció con Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha en Colombia. Esto se logró gracias al mafioso hondureño Ramón Mata Ballesteros, quien propuso que el Cártel de Guadalajara ayudara a trasladar la droga desde Colombia hasta Estados Unidos, pasando por México. Félix Gallardo también tuvo una estrecha relación con la familia del gobernador de Sinaloa y de hecho fue padrino del hijo del gobernador Rodolfo. Sin embargo, esta relación no fue siempre tranquila.
Se cree que esta relación llevó al secuestro, tortura y asesinato del hijo del gobernador por parte del Güero Palma y el Chapo Guzmán. Finalmente, Félix Gallardo fue arrestado en 1989 y actualmente cumple una condena de 37 años en prisión. A pesar de que ya no ejerce el poder que tuvo en su época dorada, el Cártel de Guadalajara que él fundó sigue siendo una fuerza importante en el mundo del narcotráfico mexicano. Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido y acusado el 8 de abril de 1989 por autoridades de México y Estados Unidos por cargos de narcotráfico y otros delitos. Estando en la cárcel, siguió siendo uno de los principales criminales de México. Daba órdenes a su organización a través de teléfono móvil hasta que fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. En ese momento, su organización se dividió en varias facciones: el Cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix, el Cártel de Sinaloa dirigido por los ex lugartenientes Héctor Luis Palma Salazar, Juan José Esparragosa y Joaquín Guzmán Loera, el Cártel de Juárez dirigido por Amado Carrillo Fuentes y el Cártel del Golfo dirigido por Juan Nepomuceno Guerra. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el Jefe de Jefes, fue detenido el 8 de abril de 1989 después de haber sido uno de los más importantes y poderosos criminales en México durante la década de 1980. Fue acusado por cargos de narcotráfico y otros crímenes, por lo que fue sentenciado a 37 años de prisión. Pese a encontrarse en prisión, Félix Gallardo siguió dando órdenes a su organización criminal mediante teléfono móvil, lo que le permitió mantener cierto control. Sin embargo, esto cambió cuando fue transferido a una prisión de máxima seguridad, momento en que la organización se dividió en varias facciones. El Cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, el Cártel de Sinaloa, encabezado por los ex lugartenientes Héctor Luis Palma Salazar, Juan José Esparragosa y Joaquín Guzmán Loera, el Cártel de Juárez, dirigido por Amado Carrillo Fuentes, y el Cártel del Golfo, liderado por Juan Nepomuceno Guerra, fueron algunos de las divisiones resultantes de la separación de su organización. La caída de Félix Gallardo significó la entrada de nuevos líderes que se disputaron el territorio y los negocios relacionados con el narcotráfico en México. Esto derivó a una violenta guerra entre las nuevas organizaciones criminales que se mantienen hasta hoy día, trayendo consigo altísimos niveles de inseguridad y violencia en todo el país. La vida de Félix Gallardo dio un gran vuelco cuando su hija menor, de nombre María Elvira, tuvo una relación con un sobrino de Héctor Luis Palma Salazar y ambas familias se emparentaron, terminando así la enemistad de años atrás. Fue detenido el sábado 8 de abril de 1989. Mientras estuvo libre, se cree que fue el mafioso más poderoso. Es tío de Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina del Pacífico, aunque él afirma no conocerla y existen rumores de que también es tío de los hermanos Arellano Félix, fundadores del Cártel de Tijuana, lo cual ha sido desmentido por él y por el propio Benjamín Arellano. Sin embargo, hay información que indica que esta confusión se debe a que Félix Gallardo es primo de Alicia Félix Zazueta, madre de los Arellano Félix. Fue encarcelado en el penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El sábado 8 de abril de 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido por las autoridades mexicanas y estadounidenses, poniendo fin a lo que se cree que fue su reinado como el mafioso más poderoso de México. Durante su tiempo en libertad, Félix Gallardo es conocido por haber sido el líder del Cártel de Guadalajara, que dominó el tráfico de drogas en el país en la década de 1980. Curiosamente, Félix Gallardo es tío de Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina del Pacífico, una de las mujeres más famosas del mundo del narcotráfico. Sin embargo, él ha declarado públicamente que no la conoce y ha negado cualquier tipo de relación con ella. Además, se ha especulado que también es tío de los fundadores del Cártel de Tijuana, los hermanos Arellano Félix, aunque esto ha sido desmentido por ambos lados. Después de su arresto, Félix Gallardo fue encarcelado en el penal de alta seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde cumplió su condena de 37 años de prisión. Aunque intentó seguir gestionando los asuntos de su organización criminal desde la prisión, finalmente perdió el control y su imperio se dividió en varias facciones. La captura de Félix Gallardo es considerada un hito en la lucha del gobierno mexicano contra el narcotráfico, pero no logró detener el auge de los cárteles rivales que surgieron después de su detención. En cultura popular, en 1997, la banda de los Tigres del Norte cantan el famoso corrido El Jefe de Jefes. Aunque el grupo musical no reconoce la dedicatoria, se especula que el corrido es en su honor. En el año 2010, en la serie colombiana El Cartel, es interpretado por el actor mexicano Guillermo Quintanilla con el alias de El Golfo, quien mantiene una disputa con Juan B. Guillén, alias El Piloto, Amado Carrillo, por la venta de cocaína y por las alianzas con los productores colombianos. Ha tenido referencia en otras series tales como El Chapo, producida por Netflix. En el año 2018, tiene protagonismo en la serie producida por Netflix Narcos, México, interpretado por el actor Diego Luna. El corrido El Jefe de Jefes es una canción popular de la banda de música norteña Los Tigres del Norte, que fue lanzada en 1997.
Aunque la banda no ha explicado explícitamente que el corrido fue escrito en su honor, se ha especulado que la letra de la canción se basa en las actividades y la reputación de la banda. La canción se centra en un personaje que se presenta como el jefe de jefes, un líder poderoso que tiene la capacidad de controlar el tráfico de drogas y ejercer una gran influencia sobre la política y la sociedad. La letra sugiere que este personaje es respetado y temido por igual y que su posición de poder ha sido ganada por mucho esfuerzo y sacrificio. Para terminar, quiero decirte que el corrido El Jefe de Jefes ha sido referenciado en varias producciones televisivas y cinematográficas sobre el mundo del narcotráfico. En la serie colombiana El Cartel, que se centra en el cartel de Cali, el personaje de El Golfo, interpretado por el actor mexicano Guillermo Quintanilla, se presenta como un rival del personaje principal Juan B. Guillén, alias El Piloto, basado en la figura del narcotraficante Amado Carrillo. El Golfo se destaca por su posición como jefe de jefes y por su papel como mediador en las alianzas entre los cárteles mexicanos y los productores de cocaína colombianos. En la serie de Netflix Narcos México, el personaje de Félix Gallardo, interpretado por el actor Diego Luna, también se conoce como el jefe de jefes. Gallardo es un narcotraficante mexicano que lidera la operación del cartel de Guadalajara y es considerado uno de los pioneros del tráfico de drogas en México. Al igual que el personaje de Corridos, Gallardo es reconocido por su poder y su capacidad para maniobrar en la política y la policía. En resumen, El Jefe de Jefes es un corrido popular que se ha convertido en una referencia cultural para la figura del narcotráfico poderoso y respetado. La canción y su título se han utilizado en varias producciones televisivas y fílmicas para representar a personajes similares en la narcocultura del mundo de la droga. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.